Ya, Marcos, contigo tengo que estar durante toda la presentación. Cualquier cosa tú me vas diciendo, por favor, ¿sí? Está bien, doctora. Ya. Entonces, comenzamos con las anemias hemolíticas. Bueno, ya me han visto, ahora no pondré ni la cámara, ya me da miedo malograr esto. Mi nombre es Carmen del Viera Alarcón, soy médico hematólogo, trabajo en el Hospital Almenara, ¿no? Y junto con la doctora Isa Aguirre y la doctora Nancy Loaiza vamos haciendo las clases de lo que es hematología. Yo les voy a dictar las anemias hemolíticas hoy, que vamos a dividirlas en anemias hemolíticas, las congénitas y las adquiridas. A ver, esta va a ser la tabla de contenido. Como les dije, primero hablaremos de las anemias hemolíticas y las vamos a clasificar como congénitas adquiridas. Vamos a dar una repasadita rápida a cuando hablamos nosotros de hemólisis intravascular y extravascular, pero la división que haremos va a ser las que anemias hemolíticas con las que nacemos o las que adquirimos durante la vida. De estas anemias hemolíticas congénitas vamos a tener tres tipos, una debido a la membrana del glóbulo rojo y al alterarse la membrana, el glóbulo rojo va a obtener distintas formas. Vamos a tener otra que va a ser causada por alguna alteración en la propia hemoglobina y luego por algún déficit enzimático. Y cuando hablemos de las adquiridas, nos vamos a referir principalmente a las que están mediadas por antígenos anticuerpos, es decir, las anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, para empezar a hablar de las anemias hemolíticas, vamos a ver lo que es la hemólisis, ¿no? Y la hemólisis va a ser la destrucción de los glóbulos rojos. Una destrucción prematura le llamamos porque nosotros sabemos que los glóbulos rojos igual tienen un tiempo de vida dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que va entre los 100 y 120 días. A esa destrucción propia, natural, entre comillas, le llamamos hemocateresis, pero a la destrucción prematura, es decir, antes de los 100 días, nosotros le vamos a llamar hemólisis. Y cuando nosotros tenemos una hemólisis, vamos a ver a nivel de sangre periférica en la lámina que podemos hacer y vista al microscopio, vamos a ver esto que les muestro acá en la lámina, que son los retazos de los glóbulos rojos, ¿no? La clásica imagen del esquistocito, que es el trocito de glóbulo rojo, es esta, que se llama punta de flecha porque se asemeja a esta que tenemos acá, ¿no? Justo a la flecha de acá. Pero acá tenemos otro tipo de retazos de glóbulos rojos que también es parte de la hemólisis. Entonces, para nosotros decir anemia hemolítica significa que ha habido mucho más destrucción que producción. La médula ósea, que es la fábrica de la sangre, no ha podido compensar, ¿no? Toda la pérdida por la ruptura de glóbulos rojos y lo que nosotros vamos a tener en un hemograma va a ser la anemia que en el hemograma se nos va a manifestar como cifras bajas en la hemoglobina, ¿no? Entonces, la clasificación que habíamos dicho de las anemias hemolíticas pueden ser congénitas adquiridas o la intra o extravascular, es decir, si ocurre dentro del vaso sanguíneo o si ocurre fuera del vaso sanguíneo. Esta clasificación de intra o extravascular la tenemos aquí. Cuando es intravascular, acá la parte derecha, vemos acá el endotelio de los vasos sanguíneos, vemos los glóbulos rojos que están discurriendo en medio de él, ¿no? Y vemos que cuando hay la lisis o hemólisis, entonces se va a eliminar o se va a atender todo lo que tenemos dentro del glóbulo rojo y va a ir saliendo al propio torrente sanguíneo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener los grupos M, ¿no? La propia hemoglobina que va a estar ahí dispersa y entonces todos sabemos que todos los vasos sanguíneos van a llegar hacia el riñón, ¿no? Y en el riñón es donde se van a filtrar y vamos a poder eliminar todas estas sustancias por la orina. Entonces, según hemólisis intravascular, nosotros vamos a tener de característica la presencia de hemoglobina en la orina, que es la hemoglobinuria, ¿no? Y eso siempre es pregunta de examen, ¿no? Hemólisis intravascular cursa con hemoglobinuria. Otras características que son propias de todas las hemólisis, tenemos la disminución de la aptoglobina, el aumento de las bilirrubinas, y si nos vamos a la hemólisis extravascular, una ruptura de glóbulos rojos que va a ocurrir fuera de los vasos sanguíneos, por ejemplo, cuando los destruye un macrófago,
¿no? Entonces, en este caso, a diferencia de la intravascular, donde vamos a tener la hemoglobina en la orina, hemoglobinuria, en este caso vamos a tener presencia del urobilinógeno y del estercor bilinógeno, ¿no? Entonces, estas son dos formas en las que nosotros vamos a poder distinguir a nivel laboratorial si la hemólisis es intra o extravascular. Esa es la clasificación que habíamos visto de acuerdo al origen, ¿no? Pero de acuerdo al lugar donde se destruyen, perdón, pero de acuerdo al origen hemos dicho que las vamos a clasificar si es que nacemos con ellas y las llevamos a llamar anemias hemolíticas congénitas o las adquirimos durante la vida. Y acá les presento el cuadro que les hice, ¿no? Donde tenemos un origen de destrucción de los glóbulos rojos por algo que hayamos adquirido al momento del nacimiento, ¿no? Algo congénito. Y acá está la parte adquirida. La parte adquirida la vamos a dejar para una segunda parte de la clase y nos vamos a centrar en la parte congénita. Y habíamos visto que habían tres brazos a este lado. Uno es el propio glóbulo rojo, defecto en su membrana. Si hay un defecto en la forma del glóbulo rojo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener alteración de esta misma, ¿no? De la forma. Ya no va a ser el disco bicóncavo, sino va a poder tener otro tipo de estructuras, por ejemplo, la esferocitosis, y es de lo que vamos a hablar. El ejemplo más frecuente y todo es la esferocitosis, entonces vamos a tener esta de ejemplo en esto que se refiere al defecto de membrana. En la alteración de la hemoglobina o alteración de la globina, vimos acá, vamos a ver que hay defecto tanto en la cantidad, y llamamos defecto cuantitativo, o en la calidad, defecto cualitativo. Cuando hablamos de la cantidad, vamos a hablar de las talasemias, y cuando tenemos defecto en la calidad, vamos a hablar especialmente de la hemoglobina S, de la anemia falciforme. Y la tercera alteración va a ser si hay un déficit enzimático, y entonces vamos a hablar nosotros acá del déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y también hay otra vía glucolítica que nos la vamos a dejar, ¿ya? Entonces, lo que quiero que ellos sepan acá es que hay tres tipos, ¿no? En lo que son las anemias hemolíticas congénitas vamos a tener tres. Si el glóbulo rojo altera su membrana y empieza a coger distintas formas, ejemplo esferocitosis, si tenemos un defecto en la hemoglobina, las talasemias o la hemoglobina S, o si tenemos una alteración a nivel de enzimas, y nosotros vamos a hablar del déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, para empezar a hablar de todas las anemias, necesito que ustedes recuerden que hay una tríada en las anemias hemolíticas, ¿no? Hemoglobina baja, que es anemia; ictericia, porque las bilirrubinas van a salir y está predominio indirecta, y lo vamos a poder notar nosotros a nivel de piel, conjuntivas, escleras, la ictericia; y la esplenomegalia. Ahí les he puesto las imágenes donde vemos anemia, la parte superior derecha, ictericia, la parte inferior derecha, y la esplenomegalia, cómo es que puede variar el tamaño del vaso. Y dependiendo de las anemias hemolíticas, unas van a tener mayor o menor presencia, o mejor dicho, la esplenomegalia va a ser mayor o menor dependiendo de el tipo de patología a la que nos refiramos. Entonces, también pregunta de examen, la tríada de una anemia hemolítica, ¿no? Anemia, ictericia y esplenomegalia. Esto en todas las anemias hemolíticas, congénitas o adquiridas. Igual, las características generales a nivel de laboratorio para todas las anemias hemolíticas, tenemos que si hay anemia significa que disminuyó la hemoglobina, ¿no? Si disminuye la hemoglobina, la médula ósea tiene que responder de alguna forma y empezar a producir más de lo normal. Y a eso se le llama incremento de la eritropoiesis. Cuando hay un incremento de la eritropoiesis, significa que si yo pincho la médula ósea o un aspirado de médula ósea, voy a ver muchas células madre de los progenitores hematopoyéticos de la serie roja que estén en muchísima más cantidad. ¿Cómo se le llama eso? Hiperplasia eritroide, eso en la médula ósea. Además voy a ver muchos glóbulos rojos jóvenes. ¿Cuáles son esos glóbulos rojos jóvenes? Pues los reticulocitos. Y un parámetro a nivel de laboratorio es la deshidrogenasa láctica, ¿no? El DHL, que va a estar incrementado. Esto en lo que es la respuesta medular. Además vamos a tener que se eleva la bilirrubina a predominio indirecto, y una vez que tenemos estas características, veremos si la hemólisis es intravascular, tenemos
la presencia de la hemoglobinuria, y si es extravascular, tenemos la presencia del esterco o urobilinógeno. Se los he puesto acá en el gráfico y nuevamente les presento la lámina donde vemos los esquistocitos, ¿no? Que son las células de los glóbulos rojos rotos. Entonces, comenzamos por la primera, membranopatías. Es decir, se alteró la membrana celular. Si nosotros vemos al glóbulo rojo, se altera su membrana y empieza a tomar, diferentes formas. Y vamos a hablar de las esferocitosis. Esferocitosis, ya me dirán ustedes, no somos muy ingeniosos en el nombre, ¿no? Esferocitosis significa los glóbulos rojos están redonditos, son esferocitos. Esta esferocitosis es la causa más frecuente, y ahí se los pongo, de la hemólisis crónica hereditaria. Se le llama también la enfermedad de Minkowski-Schaffer, ¿no? Pero lo que me interesa que recuerden es que es una hemólisis crónica. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa hemólisis crónica? ¿Alguno que quiera dar alguna opinión? Si hay crónica es porque hay alguna que es aguda, ¿no es cierto? ¿Qué significaría hemólisis crónica? Anímense, cosa que no tengo que Los llamarlos. glóbulos rojos se están destruyendo de manera continua y sostenida en el tiempo, doctora. Los glóbulos rojos se están destruyendo de manera continua. Es como un 24/7, ¿no? Como los turnos que tenemos que hacer los médicos en el hospital, 24/7. Entonces, se destruye de forma continua los glóbulos rojos. Y van a haber épocas en las que la destrucción va a aumentar mucho más. Significa la anemia va a ser más profunda, la hemoglobina va a caer, y otras épocas en las que va a estar más estable, pero siempre con esa destrucción. Esa es una hemólisis crónica. Entonces, la esferocitosis va a ser la causa de hemólisis crónica hereditaria más frecuente, ¿no? ¿Cuál va a ser la característica? Ahí se los he puesto en las láminas, la presencia de los glóbulos rojos que son esféricos, por eso se les llama esferocitos, ¿no? ¿Y por qué están esféricos? Pues porque va a haber un defecto en su membrana. ¿Qué pasó en la membrana de estos glóbulos rojos? Se han perdido unas proteínas. ¿Cuáles? La anquilina o espectrina. Y entonces ha habido una pérdida de la unión del esqueleto bicapa lipídica a nivel de membrana del glóbulo rojo. Por lo tanto, vesiculación, se pierde la membrana y quedan los glóbulos rojos hechos unos esferocitos súper redonditos y más pequeñitos que los glóbulos rojos normales. Y si se dan cuenta, no solo son más pequeñitos, sino que la intensidad del color también aumenta, ¿no es cierto? Y esta es la forma de reconocerlos en una lámina periférica. Entonces, es una forma hereditaria, sí, miren, en 75% de forma dominante, en un 20% de forma recesiva y en un 5% también puede ser de novo, ¿no? Es decir, 5% de los pacientes con esferocitosis no tienen ningún antecedente familiar. Veamos, miren las incidencias que hay en Europa principalmente, ¿no? Uno de cada 5.000 nacimientos al norte de Europa, uno de cada 2.000 en el litoral mediterráneo. Lo cierto es que lo que vamos a tener es un síndrome hemolítico crónico. Siempre intentar entender lo que decimos, ¿no? Síndrome significa de que van a haber varias características, y ya las hemos dicho, ¿no? Ictericia, anemia, esplenomegalia, y todo lo que puede causarte una anemia, por ejemplo, ¿no? Depende de la gravedad o de la intensidad de la anemia. Entonces, síndrome hemolítico a causa de la ruptura de los glóbulos rojos crónico, porque lo voy a tener de forma permanente, de intensidad variable, porque algunas partes se va a agudizar, algunas veces, perdón, se va a agudizar y otras veces no. Entonces, mi síndrome hemolítico puede ser leve, sin hemoglobina. Me da una anemia leve, que significa hemoglobina más de 10, puede ser moderada o grave, dependiendo de la cifra de la hemoglobina. El cuadro clínico, ya hemos visto nuestra triada: anemia, ictericia, esplenomegalia, ¿no? Como para que no se olviden. Si se dan cuenta, en la esferocitosis, miren lo que predomina muchísimo: la esplenomegalia. Del 75, o sea, 2/3 partes y hasta un 90% de los pacientes tienen el vaso grande. Anemia, la mitad de ellos, y la ictericia, solo llegamos a un 10-15%. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente que llega a la consulta, podemos confundir, ¿no es cierto? Si vienen
con esta fase que vemos aquí en la imagen, ¿qué es lo primero que pensamos? Hablo de diagnósticos diferenciales, ¿no? Dices ictericia, ya, ¿qué puede ser? Falla A ver, hepática. ¿alguno se anima? ¿Cuál? Un problema hepático, doctora. Un Podría. problema hepático, ¿no? Dices, uy, hepatitis. Esta persona tiene hepatitis. Y podría ser, y es parte de nuestra obligación hacer esos diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero no olvidar de la anemia hemolítica. ¿Y cómo te das cuenta? El paciente viene mucho más cansado y todo, hacemos un hemograma y salta a la luz pues nuestra cifra de hemoglobina, ¿no? Pero las hepatitis, un problema hepático, es un diagnóstico diferencial. Entonces, anemia, ictericia y en la esferocitosis no se olviden, es donde más va a predominar la esplenomegalia. Laboratorio, habíamos dicho, ¿quiénes van a disminuir? La hemoglobina y la aptoglobina. Todos los demás están para arriba, ¿no? Una forma un poco de recordar para que no se les olvide nunca es esa. La hemoglobina y aptoglobina para abajo, todo lo demás para arriba. ¿Qué es todo lo demás? Reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes, DHL, que hemos dicho que es el parámetro bioquímico que nos va a ayudar a o va a ser un punto a favor de lo que son hemólisis, porque la DHL se eleva mucho cuando hay mucha reproducción celular. Vamos a tener hiperplasia eritroide si es que pincháramos médula ósea, no siempre pinchamos médula ósea a una anemia hemolítica. La bilirrubina va a estar elevada, predominio indirecto, y acá dice presencia de urobilinógeno. Mi pregunta es, ¿esta es una hemólisis intra o extravascular? Extravascular. Extravascular, ¿no es cierto? Hemos dicho que la intravascular, los vasos sanguíneos llegan siempre hacia el riñón y vamos a tener la bilirrubina en la orina. ¿A eso cómo se le llama? Hemoglobinuria. Hemoglobina en la orina. Sí, es fácil, chicos. Hemoglobina en la orina. Hemoglobinuria. ¿No? Listo. Entonces, en este caso ya sabemos que la esferocitosis es una hemólisis extravascular. Vemos acá nuestros esferocitos. Acá están ahora con los asteriscos, ¿no? Bien redonditos, mucho más intenso el color que los demás glóbulos rojos. Y nuestro test diagnóstico es el test de fragilidad osmótica. Acá cuando nos dicen test de fragilidad osmótica positivo, nosotros tenemos el diagnóstico de la esferocitosis. ¿Cómo lo sospechamos? Con el cuadro de las anemias hemolíticas y porque podemos ver la lámina, ¿no? Ahora, complicaciones. Hemos dicho que este es de los cuadros que más esplenomegalia me da, ¿no? No solo esplenomegalia, sino que es curioso, estos pacientes hacen mucho barrio biliar, litiasis biliar y por lo tanto están viniendo muchas veces con cólico biliar, ¿no? Y a muchos de ellos hay que estar operándoles la vesícula. Hemos dicho que es una hemólisis crónica, pero que tiene algunas etapas en las que la hemólisis es mayor. ¿Cuándo ocurre eso? Generalmente cuando se infectan con algo. Y cuando hay un proceso infeccioso, entonces la hemólisis aumenta, por lo tanto van a estar mucho más ictéricos, ¿no? Y la hemoglobina va a disminuir, por lo tanto el síndrome anémico va a ser más marcado. ¿Qué es un síndrome anémico? ¿Se acuerdan? Anemia, en otras palabras, ¿no? Suena así muy, no sé, síndrome anémico, en otras palabras. ¿Qué características tiene la anemia? ¿O qué síntomas y signos tiene la anemia? Pueden decir, doctora, un síndrome anémico. Cansancio, debilidad, puede ser disnea, aumento de sueño, palpitaciones, ¿no? Cefaleas. Ese es un síndrome anémico. Entonces, ¿cuándo ocurre mayor crisis en estos pacientes con esferocitosis? Cuando hay una infección. ¿Cómo podemos reconocerla? Generalmente porque el paciente va a venir con fiebre y vamos a ver un estado general un poco más comprometido. Entonces, ¿cómo tratamos las anemias hemolíticas?
Depende, me dirán, pues, ¿no? Si tiene un síndrome anémico con una hemoglobina muy bajita o una una hemoglobina de 6, 7, pues puedo transfundir sangre. Sí, tienen razón, transfundimos. Si tiene un vaso muy grande, doctora, en el vaso también se están yendo, el vaso al final destruye todos los elementos celulares, dentro de ellos igual los glóbulos rojos, por lo tanto va a seguir cayendo la hemoglobina. Le quito el vaso, sí, tienen razón, podemos quitarle el vaso también para que no haya tanta hemólisis. Y luego, ácido fólico. Recuerden, por favor, que en las anemias hemolíticas no hay necesidad de estar dando hierro a los pacientes. No todas las anemias son por falta de hierro. Estamos acostumbrados, sí, a que alguien diga, tengo anemia y toma hierro, ¿no? Pero no todas las anemias son por falta de hierro. Las anemias hemolíticas, cuando hay destrucción de glóbulos rojos, uno no necesita hierro, lo que necesita es ácido fólico. Por lo tanto, a partir de ahora, todas las patologías que veamos, siempre tratamiento que hagan va a ir acompañado de ácido fólico. Doctora, ¿y nunca les voy a dar hierro a las anemias hemolíticas? No, sí que les puedes dar, pero cuando haya además déficit de hierro, ¿no? Seguimos. Así como la esferocitosis, hay otras formas que pueden adoptar los glóbulos rojos. Vean, esta es la eliptocitosis, por ejemplo, ¿no? También una herencia autosómica dominante. Acá tenemos la estomatocitosis, también estos que tienen como una boca en medio, también herencia autosómica dominante. Esto para que los conozcan principalmente, pero el que me interesaba que vean, que recuerden, ¿no? Es la esferocitosis. Entonces, un tipo de anemia, hemos dicho, es por alteración de la membrana, o sea, el propio glóbulo rojo a nivel de su membrana se ha alterado y ha cambiado su forma. Ahora vamos a ver una segunda forma de hemólisis, que es cuando falla algún tipo de enzima. Y a esto se le llama, pues, enzimopatías, ¿no? Y vamos a hablar de esta, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa gusta mucho también ser pregunta de examen porque es una entidad que se presenta de forma, como dice acá, crisis hemolítica aguda. ¿Qué significa crisis hemolítica aguda? Es diferente a la de esferocitosis, ¿no? Que era crónica, esta es aguda. ¿Qué significará eso? ¿Quién me podrá decir? Gianmarco, tendrás que ser tú. Crisis hemolítica aguda, ¿qué significa? O cualquiera de los chicos, a ver. Ya su compañera nos dijo, crisis hemolítica crónica es una hemólisis permanente, se rompe glóbulos rojos de forma permanente. Crisis hemolítica aguda, no es examen, chicos, simplemente para saber que no están dormidos. Doctora, ¿es que se rompe los glóbulos rojos de manera rápida e intensa? Claro, se empiezan a romper los glóbulos rojos en un momento específico, ¿no? Sí, muchas veces es intenso, ¿no? O sea, se rompen rápida, intensamente y en un momento clave desatado por algo en especial. No es que todo el tiempo, estos pacientes no hemolizan todo el tiempo, hemolizan solo cuando entran en contacto con algún agente que les hace hemolizar. Antes de hablar de eso, digamos, esta es una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Ligada al cromosoma X significa, acordémonos, las mujeres somos XX, ¿no? Entonces, las portadoras, las mujeres. Acá está, ¿no? Entonces, la parte blanca de acá de la imagen va a ser el gen afectado. La parte azul es el no afectado. Por lo tanto, acá el varón es no afecto. ¿Se dan cuenta? Acá la mujer, mitad afectada, mitad no. Se le llama portadora. Ellos son pareja y tienen a sus hijos. Y vamos a hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces, a este vamos a dividirlo en dos. Ambas partes son azules, así es que voy a tener azul con blanco, azul con azul. Y acá de nuevo, azul con blanco, azul con azul, ¿no?
Entonces, solamente cuando la herencia es ligada al cromosoma X, solamente van a ser o van a presentar la enfermedad los varones que estén afectados con el alelo que les proporcione la madre portadora. ¿Han hecho la clase de hemofilia? Todavía. Todavía, doctora. Todavía, ya. Esto es como la hemofilia. Es una herencia ligada al cromosoma X, significa la madre es la portadora, los varones son los que lo padecen. ¿Por qué? Veamos. La mujer tiene 2 cromosomas X, por lo tanto, si un cromosoma está afecto, el otro está normal. Este compensa a este, por lo tanto, no me entero yo si tengo o no esta hemopatía, en el caso de nuestra anemia. Por lo tanto, en hemofilia sería, yo no tengo ningún problema, aparentemente de sangrados, pero tengo mi X de este lado, mi X izquierdo, por decirlo así, lo tengo afectado. Me embarazo, tengo un hijo. A mi hijo le cae, el padre le va a dar su cromosoma Y, ¿no? Y yo el X. Imagínense este X derecho. No tengo nada, por lo tanto, ese niño va a estar sin ninguna condición, no va a tener hemofilia, porque tiene su X normal y el Y que le ha dado el papá normal. Pero si en mi segundo embarazo yo ya no le doy este mi X que está sano, sino este mi X con el déficit enzimático, entonces mi niño va a tener un X, su único X con el déficit enzimático y el Y del padre pues normal. Por lo tanto, él sí va a tener, ¿no?, la afección. No hay otro X que lo cubre. Entonces, en ese caso es que va a presentar recién esta anemia hemolítica cuando entre en contacto con algún agente que necesite de esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, para su metabolismo. ¿Quiénes son o cuáles son esos agentes? Lo más clásico de ejemplo, las habas, no, el favismo. Muchas veces cuando se descubren estas anemias hemolíticas, cuando el niño empieza con las papillas y empieza a comer y por ahí le dan habas, entonces el niño llega a las emergencias y muchas veces amarillo itérico, la hemoglobina caída y todo, y estamos buscando hepatitis, algún tipo de hemólisis, tal vez autoinmune, tal vez esto, pero tenemos que pensar además en un déficit enzimático. El déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hacen hemólisis solamente cuando comen habas, por decirlo. No es el único agente, pero las habas es uno de los más importantes porque es parte de nuestra dieta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Su nombre lo dice, está en déficit esta enzima. ¿Cómo tenemos que hacer nuestro diagnóstico? Tenemos que demostrar este déficit enzimático. ¿Cómo lo demostramos? Este análisis cuantitativo espectrofotométrico de la tasa de NADPH, que es la que va a medir esta actividad. Doctora, ¿todo esto tenemos que aprender? No, no tienen que aprender todo eso, pero sí tienen que saber que cuando existe este déficit enzimáticos, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo deja de estar protegido contra los radicales libres del oxígeno, por ejemplo, y entonces se empieza a destruir la hemoglobina y por eso es la hemólisis. Entonces, hay ciertas sustancias que van a provocar o que van a necesitar de esta enzima y al no tenerla, van a producir todo este tipo de reacciones, que es la conversión principalmente del NAD en NADPH, que lo que va a hacer finalmente es la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cuáles van a ser esos agentes desencadenantes o agentes oxidantes que le llamamos? Así como hemos hablado de las habas, el favismo, que va a producir hemólisis aguda tras ingesta de habas, es decir, si ese niño no come nunca en su vida habas, puede que no se entere que tiene el déficit enzimático, pero también veamos acá otros agentes oxidantes que son muy comunes, ¿no? ¿Quién no ha tomado Bactrim o quién no receta Bactrim, que es el sulfametoxazol? El azul de metileno, bueno, pero la nitrofurantoína la usamos mucho para la citus, ¿no? La aspirina, en algunos pacientes les puede causar esto. El clorafenicol, la isoniazida en nuestro país, que es endémico en tuberculosis. La fenitoína, pacientes que tienen convulsiones y que la toman.
Entonces, hay ciertos agentes oxidantes que pueden producir este tipo de hemólisis cuando hay este déficit enzimáticos, pero son hemólisis que van a aparecer solo cuando uno entra en contacto con uno de estos. ¿Es una hemólisis intensa? Sí. ¿Es autolimitada? Sí, porque solo es cuando entramos en contacto con estos agentes oxidantes, a diferencia de la esferocitosis, ¿no? Que hemos dicho que es crónica, 24/7. Este no, esto es intensa, autolimitada, y acá hay presencia de hemoglobinuria. Significa, ¿esta es una hemólisis intra o extravascular? Intravascular. Intravascular, ¿es cierto? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de esto? A ver, ¿qué creen? Uy. ¿Cuál creen que sería? Si a mí me dicen, Carmen, tú haces, bueno, en los varones, ¿no? Ya, Marco, tú haces hemólisis si comes habas. ¿Cuál es tu tratamiento? Evitar comer habas. No comas habas, pues, ¿no? Entonces, ese es el principal tratamiento, evitar el agente oxidante. Y de medicación, si le tengo que decir que tome algo, ¿qué cosa le digo que tome? ¿Hierro? Ácido Ácido fólico. fólico. Ácido fólico, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues no hay un tratamiento específico, excepto que es evitar el contacto con el agente oxidante, ¿no? Las habas o un medicamento, si fuera el caso. Es bien raro hacer transfusiones, pero si hay necesidad, pues se hacen. Y el ácido fólico. Entonces, este es el déficit enzimático que yo les quería presentar ahora, antes de pasar al otro defecto en lo que son las anemias hemolíticas congénitas, que ya no es la membrana del glóbulo rojo, que ya no es que falta una enzima, sino es que la propia hemoglobina está mal, ¿no? Y a eso se le llama, siempre ingeniosos los médicos, hemoglobinopatía, ¿no? Entonces, acá lo primero que quiero que veamos es esto, la hemoglobina. Acá está mi glóbulo rojo, ¿no? Disco, bicóncavo y todo. Y acá en mi hemoglobina, también seguimos con nuestro ingenio al máximo. Tenemos, la hemoglobina está compuesta por el grupo hemo y las cadenas de globina. ¿Cómo se llama? Hemoglobina. Acá están mis cadenas alfa, mis cadenas beta de las globinas. Acá está mi grupo M, que es este celeste de acá. Y en mi grupo M tengo, es más, mi hierro, lo estoy cargando acá, ¿no? Entonces acá está, ¿ves? El hierro acá es la cosita negra que está en mi grupo M, mis globinas, y esta es mi hemoglobina. Entonces, nosotros cuando decimos, ¿cuánto tienes de hemoglobina? ¿No? Ahí me dicen, Carmen, ¿cuánto tienes de hemoglobina? Pues no sé, 12,5. Ya, 12,5. Pero yo cuando digo hemoglobina me refiero a la hemoglobina A1, igual que todos ustedes. No, nadie dice mi hemoglobina A1 está en 11,3. Mi hemoglobina A1 está en 13,8. Nada. No, simplemente hemoglobina en tal valor. ¿Por qué? Porque la hemoglobina 1 es la más frecuente. Se dice que va de 95 hasta 97% de toda la hemoglobina en las personas adultas. Tenemos una otra hemoglobina, que es la A2, ¿no? Que va del 2 al 5% del total de la hemoglobina. Y tenemos nuestra hemoglobina fetal, bueno, que ya ha participado mucho en la etapa fetal, pero que en algunas patologías vamos a volver a verla. Entonces, estas son nuestras hemoglobinas. Esta es la hemoglobina, la estructura de la hemoglobina que les estoy presentando. Y entonces ahora sí vamos a poder hablar de las hemoglobinopatías. Entonces, dentro de las hemoglobinopatías vamos a hablar de las talasemias. Y esta es una hemoglobinopatía, habíamos dicho, cuantitativa, de cantidad, es decir, la estructura de la hemoglobina está alterada. ¿Qué pasa? Ha habido una mutación genética. Ha habido una mutación genética que lo que ha causado es una disminución parcial o total de la producción de las cadenas de globina. Entonces, disminuyen las globinas, ¿no? Es una mutación genética, por lo tanto, la falla o la alteración es desde el ADN. Por lo tanto, si yo quiero hacer un diagnóstico, tengo que hacer pruebas genéticas, que por cierto, acá en nuestro país no se hacen. Entonces, nosotros acá hemos hablado de que tenemos cadenas de globina alfa y cadenas de globina beta.
Pues dependiendo cuál esté alterada, si nosotros tenemos disminución o ausencia de cadenas de globina alfa, le llamaremos alfa-talasemia, y si disminuyen o están ausentes las cadenas beta, le llamaremos beta-talasemia. Esto lo hemos visto, y acá. Esta es una herencia autosómica recesiva. Y ahora, doctora, ya nos había hablado de la ligada al cromosoma X, que más o menos lo hemos entendido. Ahora viene con las recesivas. Recesiva, lo contrario a dominante, ¿no es cierto? Nosotros hablamos o de dominante o de recesivo. Es fácil. Si es dominante, basta que esté un alelo presente para que manifieste lo que esté portando. Por ejemplo, cabello negro. Dominante, basta que sea un alelo esté presente, listo. Cuando es recesivo, necesito los dos alelos de papá y de mamá para que se pueda manifestar lo que me están heredando. Ejemplo, ojos azules. Necesito el alelo de ojos azules de mi papá y el alelo de ojos azules de mi mamá para que recién se pueda manifestar. Eso es un recesivo. Necesito de ambos alelos. Cuando es dominante, basta con uno. Por lo tanto, si esta talasemia es una herencia autosómica recesiva, necesito que papá y mamá sean portadores. Es decir, que tengan la alteración, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alteración? Lo rojo. Rojo, rojo. ¿Qué pasa? Igual, todas las combinaciones habidas y por haber. Rojo con negro, rojo con rojo, negro con negro, negro con rojo. No. Acá si se dan cuenta, el rojo con rojo me lo han puesto lila, que significa solo cuando ambas alelos alterados se junten, es que yo voy a presentar la enfermedad. Y si no, voy a ser portador. Eso significa una herencia autosómica recesiva. Si se dan cuenta acá, mira, acá tengo un paciente con una talasemia menor o un portador. El portador es el rojo, ¿no es cierto? Y acá están las combinaciones. Rojo con negro, acá. De nuevo, rojo con negro, acá. Negro con negro, negro con negro. Cuando hay solo un padre portador o con talasemia menor, se le llama así, ninguno de los hijos va a hacer la enfermedad. Necesito que los dos papás sean portadores para que cada uno le den el alelo afecto para recién producir la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Ya, Marco? Sí se entiende, doctora. Si alguno no está de acuerdo, dice, porque si no yo me voy guiando de lo que me dice a su compañero, ¿sí? Entonces, antes se le llamaba anemia del Mediterráneo, porque era muy frecuente en esta zona, ¿no? Del Mediterráneo. Ahora la distribución es mundial, todo se globaliza, todos estamos por todas partes del mundo, por lo tanto, la distribución mundial. Dicen que más de unos 300.000 niños nacen con un síndrome talasémico en el mundo. ¿Y cómo voy a diagnosticarlo o cómo voy a sospecharlo? Por un frote de sangre periférica donde voy a encontrar microcitosis. Y el diagnóstico definitivo, como es una mutación genética, tengo que hacer estudios genéticos. Doctora, y si no hacemos estudios genéticos aquí en el Perú, ¿cómo diagnostican la talasemia? Mira, gracias a Dios, talasemia como tal, así, talasemia mayor o el que hace la enfermedad, no tenemos muchos, lo que vamos teniendo es portadores y vamos haciendo las electroforesis de hemoglobina, donde por aumento de hemoglobina A2 podemos sospechar de una talasemia, pero no podemos hacer estudios definitivos. ¿Ya? Entonces, ¿con qué lo diagnosticamos? Microcitosis. ¿Microcitosis de cuánto? Unos volúmenes corpusculares medios que pueden ser 56, 60, 61, ¿no? Uno dice entre 55 y 65. Y por antecedentes, ¿no? Muchos de ellos vienen con antecedentes ya de familiares con talasemia. Clínica. ¿Cuál sería la triada de una anemia hemolítica, hemos dicho? Chicos, triada de anemia hemolítica. Anemia, Yo ictericia, la primera, anemia, Anemia, ¿qué más? ictericia, esplenomegalia. Muy bien, anemia, ictericia, esplenomegalia. Listo. Acá es lo mismo.
anemia ictericia y esplenomegalia. Pero vamos a ver que en las alfa-talasemias habíamos hablado de las mutaciones genéticas, ¿no? Bueno, genéticas, ¿en qué gen, doctor? ¿En qué cromosoma? Las alfa-talasemias, cromosoma 16, las beta-talasemias, cromosoma 11. Y en las alfa-talasemias vamos a ver de que si solo hay una cadena alfa, ¿no? De la globina que esté faltando, mi paciente ni se entera, está asintomático. Si hay 2 que están alteradas, tienen una anemia leve. Si hay 3, ya es severa, moderado severa, le llaman hemoglobina H, y no puede haber ausencia de todas las cadenas de la globina. Por lo tanto, hay muerte, eso no es compatible con la vida, se le llama hemoglobina de Barr. En las beta-talasemias, igual, si hay un solo gen mutado, talasemia menor; si están los 2 genes mutados, talasemia mayor, que también a estos cuadros graves tienen nombre propio, le llaman anemia de Cooley. A mí que me interesa que sepan principalmente esto, ¿no? Así, ven esta radiografía de aquí, el cráneo, ¿no? Es una radiografía de cráneo en la que ustedes, ¿qué pueden observar? Como si tuviera un casco el paciente, ¿verdad? Como si tuviera un casco encima sobredibujado, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Los niños con talasemia, no talasemia mayor, empiezan a producir tanta cantidad de progenitores hematopoyéticos por el intento de compensar esta hemoglobina baja, que empiezan a aumentar la médula ósea. La médula ósea se expande y los huesos acá se empiezan a expandir. Esto es un niño, claro, una persona adulta no pasa esto, ¿no? Entonces hay expansión de la médula ósea que se puede ver acá a nivel del cráneo. Los huesos largos, al contrario, se hacen más quebradizos, delgados y pueden llevar a fracturas. Son niños con talla corta, ¿no? Que tienen la esplenomegalia, y hemos dicho que la esplenomegalia puede empeorar la anemia, ¿verdad? Porque el vaso, chicos, es como el colador de la sangre. La sangre pasa por el vaso, los glóbulos rojos más viejos, los que estén deformes, no solo glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, todos los va destruyendo, ¿no? En este caso, si pasan glóbulos rojos chiquititos de la talasemia, también no los reconoce como normal, también los va destruyendo. La esplenomegalia entonces me empeora la anemia que ya tienen estos niños. Hemos dicho que hay disminución de talla en el crecimiento, pueden tener problemas cardíacos, ¿no? Insuficiencias cardíacas, arritmias. Niños que si tienen hemoglobinas muy bajitas, se les va haciendo transfusiones, y con las transfusiones lo que logramos es sobrecarga de hierro, que luego hay que estar quelando el hierro, es decir, eliminando el hierro, y también podemos tener en ellos infecciones. Más infecciones si es que nosotros dijimos en algún momento, tiene el vaso grande, hay que quitarle el vaso porque ya la anemia está muy, muy, muy marcada. Le quito el vaso, y si yo no cuido a mi paciente, lo hago más propenso a las infecciones por las bacterias estas dicapsuladas, ¿no? Las que son como las que son el neumococo, la influenza, el meningococo, que hay que estar protegiendo al paciente con vacunaciones cada año, como la influenza cada 5 años, como el meningococo, una vez que uno hace la esplenectomía, porque si no los podemos condicionar a mayores infecciones. Entonces, la talasemia lo primero que va a hacer es tener niños de talasemia mayores, ¿ah? O sea, las talasemias no portadores, sino talasemia. Niños de talla corta, los huesos largos quebradizos, expansión de la bóveda craneal, por lo tanto deformidades craneales, si hay mucha transfusión, sobrecarga de hierro, si tengo mucha esplenomegalia, se incrementa mi anemia. Como me incrementó mi anemia, le quito el vaso. Si le quito el vaso, le pongo a riesgo de infecciones, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta en nuestros pacientes con talasemia. Tratamiento. Si ha habido mucha anemia, hemos transfundido. Si ha habido vaso muy grande, le hemos quitado el vaso. Si hemos hecho muchas transfusiones, tengo que dar quelante de hierro. Único tratamiento que podría ayudarnos sería el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y siempre, como hemos dicho, en todas las hemólisis hay que dar el ácido fólico. Entonces, esta puede ser una anemia que se puede confundir mucho con la anemia ferropénica, ¿no? Por la microcitosis,
pero lógicamente en estos pacientes no tienen por qué tener el déficit de hierro. Eso en cuanto a las hemoglobinopatías estructurales, es decir, de cantidad, ¿no? Y luego, como habíamos dicho, que las otras son las cualitativas, y aquí tenemos como ejemplo clásico la anemia falciforme, o se le llama hemoglobina S, o su otro nombre también es anemia drepanocítica. ¿Han escuchado hablar de esa anemia? ¿Alguno? Aunque sea díganme sí mientras tomo un sorbo de agua. Gianmarco, su delegado, va a pagar. Pato. ¿Has escuchado hablar de esta anemia alguna vez? ¿Sí o no? Sí, doctora. ¿Sí han escuchado? Miren, la anemia falciforme o la hemoglobina S es súper bonita de estudiarla también. Miren, herencia autosómica recesiva. ¿Qué habíamos dicho de la herencia autosómica recesiva? ¿Necesito que estén los dos padres afectos o basta con que uno esté afecto? Necesitan los dos. A los dos, ¿no es Los cierto? dos. Entonces acá tenemos padres. En uno era rasgo talasémico, pues este es rasgo falciforme. ¿Ven? La hemoglobina normal azul, el rasgo falciforme o la hemoglobina S roja, tanto para el papá como para la mamá. Combinaciones, azul con azul, acá está. Azul con rojo, acá está. De nuevo, rojo con azul, acá está. Rojo con rojo, acá está. Y recién cuando se junta rojo con rojo, los dos rasgos falciformes, tenemos al hijo que hace la anemia de células falciformes. Los demás, estos dos que son portadores o tienen rasgo falciforme y este sano, sin ningún problema de la hemoglobina S. ¿Esto ya se entendió, la anemia, la herencia autosómica recesiva? El segundo ejemplo, ¿sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué característica tiene esta hemoglobina? Pues esto que les he puesto acá en imagen. ¿Ven la lámina? Es un frotis de sangre periférica. En este frotis de sangre periférica no nos encontramos con los glóbulos rojos normales, ¿no? Que generalmente se los ve como medio redonditos. No esferocitos, ¿eh? Si el disco bicóncavo tiende a verse redondo también en las láminas. Pero miren estos, que son como, no sé, un plátano, una hoz, ¿no? Todas estas son las células falciformes. Obviamente que cuando estas llegan al vaso, ¿qué las va a hacer el vaso? ¿Mm? Si por el vaso tienen que pasar el control de calidad. ¿Qué pasa si esta llega al vaso? Esta. ¿Qué hace el vaso? ¿Los destruye? La destruye, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir para acá. Ya, un poquito de teoría primero. Antes esta anemia falciforme, y esta ahora también, ¿no? Se relaciona mucho con la raza negra o afroamericanos, ¿no? Y entonces decíamos que 1 de cada 3 bebés negros o afroamericanos ya tenían el rasgo falciforme. Y 1 de cada 365 ya tenía anemia falciforme. Son cifras súper altas, ¿no es cierto? Pero esto era antes cuando no existía la globalización. Ahora que hay globalización y tenemos razas por todas partes y más nosotros, ¿no? Que tenemos de todo, todas las mezclas juntas. Entonces, ahora tenemos muchas personas de origen hispano en Europa, Medio Oriente, Asia, la India y en todas partes, ¿no? Con esta patología, la anemia falciforme. Acá igual pueden ver ustedes, ¿no? Que tenemos los glóbulos rojos. Tenemos los glóbulos rojos normales, estos de acá discos bicóncavos, pero tenemos estas que son las células falciformes. Entonces, lo que nosotros hemos visto en la anterior lámina, que es esta parte, ¿no? Como que las vemos así de costado,
y son estas células falciformes. Entonces, me había silenciado. Entonces, diagnóstico. ¿Cómo vamos a sospechar de una anemia falciforme? Pues si vemos esa lámina, yo creo que está bastante fácil, ¿no? Poder sospechar de una anemia falciforme por la morfología eritrocitaria. Morfología significa la forma, ¿no? Forma del glóbulo rojo. ¿Cómo son? Son falciformes. ¿Qué significan falciformes? En forma de hoz, H-O-Z, en forma de plátano, como le quieran llamar, algunos le llaman así, o drepanocitos. Y estos son, ¿eh? Acá, viéndolo de frente, por decir acá de lado, este es un glóbulo rojo normal, ¿no? ¿Qué pasa con estos glóbulos rojos? Miren, cuando estos glóbulos rojos discurren por los vasos sanguíneos, ¿los ven acá? Uno normal, y acá muchos falciformes. ¿Qué pasa? Se empiezan muchas veces a agrupar. Y como son como una hoz, se empiezan a hacer, a entrecruzar entre ellos y finalmente terminan haciendo un ovillo acá. Y dependiendo del grosor del vaso sanguíneo, pueden obstruirlo. Y si lo obstruyen, ya no hay irrigación y por lo tanto, si no hay irrigación, va a haber dolor y a eso se le va a llamar crisis de dolor o crisis por vasoclusión, ¿no? Que está también fácil de recordar, oclusión de un vaso sanguíneo que causa dolor. Se le llama crisis vasoclusivas muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos glóbulos rojos? ¿Qué síntomas me van a, qué triada o qué síntomas me van a dar esta anemia hemolítica? Nuevamente, anemia, ictericia y acá me faltó la esplenomegalia, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Ya lo hemos sospechado por la lámina periférica, la hemos podido ver, tal vez ahí al microscopio, pero algo que nos va a decir exactamente cuánto hay de esta hemoglobina S es la electroforesis de hemoglobina. Entonces, ahí vimos en láminas anteriores que decíamos, hay hemoglobina A1, hemoglobina A2, hemoglobina fetal, y además en estos pacientes nos sale que también tiene un porcentaje de hemoglobina S, que serían todas estas. Entonces, con la electroforesis de hemoglobina lo diagnostico, ¿no? Y la clínica, anemia, ictericia y las crisis de dolor vasoclusivas. Crisis de dolor porque se obstruyó un vaso sanguíneo, porque estas células falciformes en el tiempo al momento de discurrir por los vasos sanguíneos empezaron a juntarse entre ellas, hacer un novillo y me obstruyen el vaso sanguíneo. ¿Dónde ocurre con frecuencia esas crisis vasoclusivas? En los niños se les da muchísimo en abdomen y en extremidades, ¿no? ¿Y cómo puedo evitar entonces, doctor, estas vasoclusiones? Tengo que saber qué cosa es lo que me provoca más vasoclusión. Y más vasoclusión o se podría intensificar si es que yo tengo, por ejemplo, un vaso sanguíneo más delgadito, ¿no? Si la luz de mi vaso sanguíneo disminuye. ¿Cuándo disminuye? Por ejemplo, si yo tengo frío, ¿no? Hay vasoconstricción. Por lo tanto, con la temperatura disminuye y puede favorecer o puede desencadenar una crisis vasoclusiva. Si estamos deshidratados, si está deshidratado, no va a fluir tan rápido, se van a juntar y también me puede producir una crisis vasoclusiva. A mayor altura, metros sobre el nivel del mar, también por la presión atmosférica me puede producir crisis vasoclusivas. Entonces, esas crisis vasoclusivas, si ustedes se dan cuenta, me puede aparecer por todas partes. Hemos dicho que abdomen y extremidades, pero también puede haber daños, por ejemplo, en la retina, en el ojo, ¿no? Puede causar algún tipo de enfermedad pulmonar, ¿no? Esas crisis vasoclusivas se van a dar o se van a desencadenar o van a aumentar más cuando el paciente tenga infecciones. Hay que cuidar de las infecciones, así como de no irse a mucha altura sobre el nivel del mar, así como evitar las temperaturas bajas y así como estar siempre hidratado, ¿no? Entonces, ¿me puede dar un dolor crónico? Podría ser.
¿Podríamos tener anemia severa? Sí, siempre y cuando no haya generalmente una crisis aplásica o una infección que me vaya a desencadenar esto. Esta anemia falciforme o drepanocítica también me puede producir cálculos biliares y en los hombres muchas veces los tenemos en emergencia por priapismo, que en los casos más severos terminan en quirófano, ¿no? Para poder drenar toda la cantidad de sangre que queda ahí obstruida a nivel de genitales. El daño ocular, habíamos dicho, más frecuente en retina y también estas crisis de dolor me puede semejar un síndrome de dolor torácico agudo, ¿no? Y causar una hipertensión pulmonar. Entonces, los glóbulos rojos falciformes pues van a tener que discurrir por todo el torrente sanguíneo, por todo el cuerpo y a donde pasen podrían estar causando un daño, ¿no? Y acá los más frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a tener dos momentos para el tratamiento, el momento de la crisis de dolor y el momento donde tenemos simplemente la hemólisis, ¿no? La parte crónica. Entonces, cuando hay crisis de dolor, lo más importante es que mi paciente no tenga dolor. Por lo tanto, empiezo a darle, si hay necesidad, AINES, aumento un poquito más tramal, que si no puedo y necesito llamar a terapia del dolor a los anestesiólogos, pues los llamo para que mi paciente esté tranquilo. Mientras yo tengo que hidratar, ¿no? Si la hemoglobina está muy bajita, puedo transfundir. Si yo transfundo, a la vez hidrato, ¿no es cierto? Entonces, estos tres nos van ahí para nosotros poder tratar la crisis de dolor. Lo más importante, como digo, es el quitar el dolor al paciente. Y el tratamiento crónico, por decirlo así, tenemos que dar la hidroxiurea o la hidroxicarbamida, que es un agente que es citolítico. ¿Qué significa? Va a empezar a romper células. Va a romper a los glóbulos rojos. Me interesa que se rompan estos glóbulos rojos falciformes con esta hidroxiurea. Y entonces mi paciente, al romper esos glóbulos rojos, me va a bajar la cantidad de hemoglobina S y va a aumentar la cantidad de hemoglobina fetal. Esa es la respuesta que tienen los pacientes con anemia falciforme. Con la hidroxiurea o hidroxicarbamida, yo rompo los glóbulos rojos y hago que en vez de hemoglobina S, empiece a producir mi paciente hemoglobina fetal. ¿Y lo puedo ver, doctora? Sí, claro, o sea, no en una lámina, pero lo vas a poder ver en una electroforesis de proteínas, ¿no? Ahí vamos a ver la distribución de la hemoglobina A1, A2, la S y la fetal. ¿Puedo transfundir? Sí, por supuesto, si tu paciente ha hecho una hemólisis intensa y todo, puedes transfundir. Además, no nos olvidamos del ácido fólico, ¿no? Que es en todas lo que son anemias hemolíticas, y como es una alteración genética, hemos dicho que tiene una herencia autosómica recesiva, también el único tratamiento curativo va a ser el trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplante de médula ósea. Ahora, en los trasplantes de médula ósea, si nosotros queremos hacer un trasplante de médula ósea, lógicamente no puede ser autólogo, que significa de la propia persona, porque tiene esta alteración. Y si es un trasplante alogénico, es decir, de otra persona, tengo que fijarme que esa otra persona no tenga la alteración. En este caso, si un niño tiene una anemia falciforme, ¿cómo están los papás? ¿Tienen o no tienen la alteración? Sí la tienen. Sí, ¿no es cierto? Ambos son portadores. Por lo tanto, los padres no podrían ser sus donantes. Tendría que ser, tal vez si tiene un hermano, pero tendríamos que tener suerte que justo nos toque un hermano que no haya heredado ninguno de los papás. Entonces, generalmente estos niños, estos pacientes van a trasplante de donante no emparentado. Significa, como el nombre lo dice, ¿no? No es pariente, ninguno de ellos, ni papá, ni mamá, ni hermanos. Doctora, ¿se hace trasplante no emparentado en el Perú? No. Solo tenemos donantes emparentados. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta de las anemias hemolíticas congénitas?
¿Se durmieron? Mm, Disculpe, doctora, una consulta. Esta última Dime. anemia, la falciforme, sería extravascular entonces, ¿no? Esta anemia falciforme, ¿qué te parece? Creo que sí sería extravascular porque no hay la presencia en la orina. ¿Por qué no hay qué? ¿La hemoglobina en la orina, doctora? Ujú. Claro, la falciforme, claro, no hay hemoglobinuria en la orina, por lo tanto es extravascular, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿en una hemólisis extravascular podré ver esquistocitos? Ya, solo porque he tenido problemas en la conexión les voy a contestar yo. No, generalmente es en la intravascular, pues, ¿no? Cuando vemos que se rompen los vasos sanguíneos dentro, perdón, los glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo. Entonces yo puedo pinchar un vaso sanguíneo, saco una muestra y voy a ver mis glóbulos rojos rotos. Como su compañera dice, en el caso de la falciforme, hemos dicho que la hemoglobina o los glóbulos rojos van a pasar por el vaso principalmente y se van a destruir. Ese hemos dicho que es una hemólisis extravascular, ¿no? Entonces, esquistocitos, pues no voy a ver lo que voy a ver en la lámina. En el caso de la falciforme, van a ser esos glóbulos rojos en forma de hoz, los alargados, medios curvos, ¿no? Ahora, ¿sigo con las hemolíticas adquiridas o ya están cansados? Yo soy consciente de que me he tardado se me ha dificultado harto, la verdad, el poder ingresar, no sé por qué se me desconfiguró todo. ¿Continúo? ¿Prefieren que les haga otro día? Continúa, doctora. Continuamos, ya. La anemia hemolítica adquirida, a diferencia de la congénita, pues no nacemos con ella, ¿no? Y en un momento de nuestra vida, pues aparece y tenemos que descubrirla y saber por qué es. En este caso, la destrucción de los glóbulos rojos van a ser por factores que van a ser externos al glóbulo rojo. Antes habíamos dicho, es el propio glóbulo rojo. Si no es su hemoglobina, es su membrana o es una enzima que está ahí, ¿no? En este caso no, van a ser cosas externas, es decir, algo que, por ejemplo, altere esto, el medio ambiente donde esté el glóbulo rojo. Se altera el medio ambiente y entonces el glóbulo rojo se destruye. Esa es una hemólisis adquirida. Entonces acá, estas habíamos hablado hace un rato, ya las tenemos ahí conocidas, ahora nos vamos a las adquiridas. Y las anemias hemolíticas adquiridas, lo más importante es saber si uno mismo destruye sus glóbulos rojos o no. Es decir, si es inmune, es decir, yo destruyo mis glóbulos rojos o no es inmune. Otro mecanismo por el que, pero yo no los estoy destruyendo. Cuando yo destruyo mis glóbulos rojos, significa que yo estoy haciendo anticuerpos contra mis glóbulos rojos, ¿no? Y cuando hago estos anticuerpos contra glóbulos rojos, tengo que ver y tengo que hacer algún examen y mi examen principal es la prueba de Coombs directo. El Coombs directo me va a poder decir si mi anemia hemolítica es o no es inmune. Deme un minuto que la batería se me está agotando. Voy a hacer el cargador que lo tengo acá al lado. Ya, listo. Entonces, habíamos dicho anemias hemolíticas adquiridas. Vamos a ver si nosotros las destruimos y a eso le llamamos es un mecanismo inmune o si no la destruimos y hay otra cosa implicada.
Si la destruimos, tenemos que tener una prueba que nos diga esto es inmunológico y a esa prueba se le llama CUMS directo, no indirecto, directo, ¿ya? Entonces, CUMS directo positivo me dice, tú estás destruyendo tus glóbulos rojos. CUMS directo negativo, no, tú no destruyes tus glóbulos rojos, debe ser algo más. Entonces, cuando yo destruyo mis glóbulos rojos, tenemos la inmunidad autoinmune y acá empezamos a dividirla un poquito. Yo destruyo mis glóbulos rojos a temperatura calientita o a temperatura del propio cuerpo, 37 grados. Por lo tanto, yo produzco anticuerpos calientes. O yo destruyo mis glóbulos rojos cuando hace frío y produzco anticuerpos fríos, ¿no? El halo inmune es cuando yo destruyo igual, pero no mis propios glóbulos rojos, sino otros glóbulos rojos. Doctora, ¿y cómo voy a destruir yo otros glóbulos rojos? Pues si te transfunden, por ejemplo. ¿No? Me transfunden, los destruyo. Eso es la haloinmunidad. Igual estoy produciendo anticuerpos, pero no contra mis propios glóbulos rojos, sino contra otros que me han puesto, a diferencia de este, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese test de CUMS directo, doctora, para yo poder saber todo esto? Pues vamos a verlo acá, pero antes voy a centrarme un poquito en esto. Doctora, y si yo no los destruyo, ¿cuál sería el otro mecanismo? Por ejemplo, los de tipo mecánico. Unas bien facilitas de entender, las prótesis valvulares. Pacientes que tienen prótesis de válvulas aórticas, mitrales, ¿no? Las válvulas son mecánicas y van haciendo, cierran, abren, cierran, abren. No está la imagen en cámara, creo que está apagada. Así, ¿no? Válvulas van cerrando, van abriendo. Y a medida que hacen eso, los propios glóbulos rojos da y lo golpean, ¿no? Y a medida que los que cierran y abren, van golpeando glóbulos rojos y los van destruyendo. De forma mecánica empiezan a destruir glóbulos rojos. No tiene nada que ver ningún antígeno, ningún anticuerpo, ni nada, ¿no? Esa es una de las más características en las mecánicas. No vamos a hablar de las microangiopatías porque son clases, cada una de estas es una clase de 2 horas. Y también hay agentes infecciosos que las propias infecciones de estos pueden hacer destruir glóbulos rojos. Agentes físicos químicos también. Ya. Esta es la más importante, la inmune, y la que vamos a necesitar reconocerlas y diagnosticarlas rápidamente en las emergencias, porque pueden llevar a unas hemólisis súper importantes y llevar a pacientes de hemoglobina de 14 a 7, de 14 a 6, ¿no? Con una inestabilidad hemodinámica porque no hay cuerpo que en poco tiempo se adapte a estos valores. Entonces, ¿en qué consiste el test de CUMS directo? El test de CUMS directo significa que yo voy a analizar directamente a mi glóbulo rojo y acá tenemos los glóbulos rojos. Mis glóbulos rojos, algo se les ha puesto encima. Hemos dicho, no es su membrana, no es su hemoglobina, no es su enzima, no. Algo se les ha puesto así, como acá vemos, se les ha posado encima. Entonces, estos les han llamado a estos que son tipo Y, les han llamado estos inmunoglobulina G o IgG, y a estos C les han puesto C o C3 por complementos, que son los nombres que le han dado. ¿Quién le ha dado esto? Pues el señor CUMS, que hizo su reactivo de CUMS, donde tiene anticuerpos contra estos antígenos. Y si yo uno esto con esto, voy a tener esto, ¿no? Acá tengo mi anticuerpo. Acá están los antígenos, empiezo a unirlos, lo mismo acá. Cuando pasa esta aglutinación, le llaman test de CUMS directo positivo y a esto decimos, hay inmunidad, yo estoy destruyendo glóbulos rojos. Entonces, test de CUMS directo positivo, yo destruyo glóbulos rojos, destruyo mis propios glóbulos rojos, se llama autoinmunidad, destruyo glóbulos rojos ajenos, se llama aloinmunidad. Si yo destruyo mis propios glóbulos rojos, puedo tener anticuerpos calientes si estoy a mi temperatura normal, 37 grados, o puedo tener anticuerpos fríos, destruyo glóbulos rojos cuando me hace frío. Aquí. Laboratorio, vamos a recordar nada más, ¿no? A nivel de laboratorial, las anemias hemolíticas, ¿qué es lo que tienen? Descienden 2 valores, hemoglobina, aptoglobina. Todo lo demás aumenta. ¿Qué aumenta? La DHL, reticulocitos, hiperplasia eritroide en médula ósea, la bilirrubina, predominio indirecto,
Y si es extravascular, presencia de estercobilinógeno y urobilinógeno. Y si es intravascular, principalmente la hemoglobinuria. ¿Sí? Este de acá es un repasito que ya habíamos visto. Y lo mismo hablamos de anemias hemolíticas inmunes. Inmunidad significa, lo hemos visto y lo hemos vivido mucho en la época COVID, ¿no? Tiene que haber antígeno y anticuerpo. Entonces, anemia hemolítica inmune significa yo tengo hemoglobina baja porque estoy rompiendo mis glóbulos rojos por un mecanismo inmune, es decir, yo estoy creando anticuerpos contra glóbulos rojos. Muy bien, estos anticuerpos van contra mis glóbulos rojos, contra el antígeno. Siempre el binomio, podríamos decir, cuando hay un antígeno, hay un anticuerpo. El antígeno puede ser un virus, una bacteria, un parásito o simplemente una proteína que esté ahí, que me afecte y yo necesito el anticuerpo para destrozarlo. Esa unión antígeno-anticuerpo es la inmunidad, ¿no? Y en todas las infecciones también las podemos ver. Entonces, yo produzco anticuerpos contra antígenos de los glóbulos rojos. ¿Qué prueba necesito para ver si mi anemia hemolítica es inmune? Hemos dicho el test de Coombs directo, que también se le llama prueba de antiglobulina directa o PAT. Esto también les gusta mucho preguntar en exámenes, ¿no? En vez de Coombs directo, te ponen prueba de antiglobulina directa. Entonces, si mi Coombs directo es positivo, digo, ahí ya está, esta es una anemia hemolítica inmune. Entonces, lo que habíamos hablado antes, autoinmune, si yo produzco anticuerpos contra mi glóbulo rojo, contra el antígeno del glóbulo rojo propio. O aloinmune, si yo produzco anticuerpos contra antígenos del glóbulo rojo extraño, por ejemplo, si me transfunden. Este nomás lo vamos a nombrar, porque también cuando hay trasplante de médula ósea tenemos este tipo de anemias hemolíticas. Ya hay a lo que le llamamos síndrome linfocito pasajero, pero esto es para que lo sepan nada más, que son los anticuerpos del linfocito D contra el antígeno receptor. Pero esto quíteselo de lado, esto es lo que me interesa que sepan. Los autoinmunes, yo destruyo mi propio glóbulo rojo, aloinmunes, yo destruyo glóbulos rojos ajenos, por ejemplo, los que me transfundieron. ¿Cómo destruyo? Porque yo creo anticuerpos y un anticuerpo siempre va a estar contra un antígeno. Entonces, las anemias hemolíticas autoinmunes, hemos dicho, si yo destruyo, voy a ver a qué temperatura destruyo. Si es a mi temperatura normal, 37 grados, es porque tengo anticuerpos calientes, y si es a temperatura menor, es porque tengo anticuerpos fríos. Y a estos anticuerpos fríos, además, los han dividido en dos crioaglutininas o los otros que son los de Donnan-Steiner con nombre propio, porque ya vamos a ver ahorita cuál es su característica. Entonces, primero el más común, los anticuerpos calientes. Los anticuerpos calientes casi son 70-80% de todas las anemias hemolíticas. Casi cuando decimos anemias hemolíticas autoinmunes nos referimos a estas, ¿no? Porque son casi la mayoría. Mi Coombs directo va a ser positivo para el IgG, ¿se acuerdan, no? El IgG y el complemento que estaban ahí en el test de Coombs, pues este es positivo para el IgG un 95% de los pacientes. La temperatura de actividad son calientes, 37 grados. ¿A qué se debe esto? La mayoría de veces, mira, 50-60% no sabemos a qué se deben. Por lo tanto, idiopáticas. Pero hay algunas que pueden ser secundarias, que serían del 40-50%. Y como es un porcentaje importante, debemos descartar a qué son secundarias. Y las anemias hemolíticas en hematología se asocian a todas las patologías del linfocito, o sea, a los síndromes linfoproliferativos. ¿Cuáles son las patologías del linfocito? Pues los linfomas, las leucemias linfoblásticas o los mielomas múltiples, ¿no? La LLC es otro tipo de leucemia linfática, también crónica, o sea, todo lo que sea linfoproliferativo. A nivel hematológico, pero también en tumores sólidos podemos tener timomas o el cáncer de ovario. Las inmunes, si estamos hablando de anticuerpos, siempre los problemas inmunes y reumatológicos están presentes. A la cabeza, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, que siempre
Puede ser diagnóstico diferencial de todo, la arteritis reumatoide, la panarteritis nodosa y también el VIH como proceso infeccioso. Entonces, si yo tengo un CUS directo positivo para IgG, yo tengo que descartar esto antes de decir es idiopático. ¿Por qué tengo que descartarlos? Porque cuando yo tengo una enfermedad de fondo, mi tratamiento ha de ser para la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Cuál es la clínica? Ya esa se la saben de memoria. La triada, anemia, ictericia con o poca esplenomegalia. Es una hemólisis extravascular, ¿no? Entonces, estos son extravasculares. Por lo tanto, no hay la hemoglobinuria. La intensidad es variable, con frecuencia nos dicen es grave. Y es que lo que sí quiero que recuerden es que una bajada importante de hemoglobina, por ejemplo, el paciente tenía 14 y ahora está con 6. Esas bajadas tan fuertes de hemoglobinas, esas caídas de hemoglobina, solo se pueden deber a dos cosas. Que haya tenido una hemorragia y que se haya vaciado 3 litros de sangre y se bajó así de rápido y malísimo la hemoglobina, o que haya hecho una hemólisis espectacular que también haya hecho esa caída de hemoglobina. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que viene con hemoglobina bajita y que diga, por ejemplo, 5, y te digan, no, yo siempre he tenido 13, señor, ¿ha sangrado? No, no ha visto por ningún lado las deposiciones de qué color está la orina, bla, bla. No, tienes que pensar en hemólisis y estás pidiendo y corriendo el CUMS directo, ¿no? Entonces, es una hemólisis extravascular, intensidad variable con frecuencia grave. Y cuando asocia además a las plaquetas bajas también como fenómeno inmune, PTI, antes llamado púrpura trombocitopénica idiopática, ahora se le llama trombopenia primaria inmune, ¿no? Cuando se une tanto plaquetas abajo, hemoglobina abajo, ambos por mecanismos inmunes, se le llama síndrome de Evans. Acá les he puesto anemia hemolítica autoinmune más trombopenia primaria inmune. La trombopenia, pues vemos las petequias, ¿no? Principalmente, equimosis petequias. Tratamiento de las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes. Primero hemos dicho, si hay una enfermedad de base, el tratamiento es de la enfermedad de base. Por ejemplo, si yo tengo un linfoma y yo no trato el linfoma, siempre voy a tener la anemia hemolítica. Pero si es idiopática, y hemos dicho que acá lo que hay es un juego de antígenos anticuerpos, o sea, la inmunidad, lo que yo tengo que hacer es apagar ese incendio de inmunidad. ¿Con qué? Con un medicamento que me baje la inmunidad, que sea un inmunosupresor. En primer lugar, los corticoides y en vía oral, la prednisona. ¿A cuánto damos? De 1 a 2 miligramos por kilo de peso al día, ¿no? También podemos dar endovenoso. Acá no lo he puesto, es la metilprednisolona. Puede ser de 500 miligramos en ancianos hasta 1 gramo al día en los adultos de forma endovenosa como pulsos. La idea es que los corticoides empiecen a apagar toda esa fiesta que hay de antígenos anticuerpos para que la hemoglobina empiece a recuperar. ¿Qué me falta acá para que el paciente tenga materia prima para producir hemoglobina? ¿Se me ha olvidado poner acá? ¿Cuál sería? ¿Qué materia prima le debo dar a la médula ósea cuando hay hemólisis para que empiece a producir? Chicos, hierro, Ácido fólico. ácido fólico me falta acá, ¿no? Entonces, vía oral, prednisona. Vía endovenosa, metilprednisolona, siempre con ácido fólico. Si yo doy corticoides, tengo que dar un protector gástrico siempre, ¿no? Entonces, luego, como el vaso, hemos dicho que elimina los glóbulos rojos, el vaso puede intensificar la anemia y entonces si además tengo que está crecido una esplenomegalia, una opción también es retirar el vaso, la esplenectomía. Y si no me responde ni con esto ni con esto, entonces tengo que seguir bajando ese sistema inmune. ¿Con qué? Con más inmunosupresores. ¿Cuáles? Puedo usar pues rituximab, ciclosporina, ciclofosfamida, bueno, varios inmunosupresores.
Pero lo primero, lo que hacemos es ver que no haya ninguna enfermedad de base y luego, si es idiopático, pues corticoides. En el mejor de sus casos sería pues en casa para que lleve la prednisona. Y si no, pulso de metilprednisolona y luego igual va a casa. Se transfunde solo en caso de anemia grave. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando ves que tu paciente está mal. ¿Por qué? Porque una vez que tú transfundes, si hay anticuerpos, podría ser que en vez de mejorar la cifra de hemoglobina, aún empeore porque tus anticuerpos destruyen también esos glóbulos rojos que ingresan. ¿Ya? Entonces, se transfunde solo cuando hay anemia grave y cuando se solicita la unidad, se dice, necesito que me pasen la unidad menos incompatible. No sabemos que para todo va a ser incompatible, pero que me pasen la menos incompatible. Seguimos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora. Nada, ya. Entonces, ahora nos pasamos a las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Y estos van a ir del 20 al 30%. Los otros eran del 70 al 80%, esto solo del 20 al 30% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes. Anticuerpos fríos, a estas se les llama las crioaglutininas. Un directo va a ser positivo para el complemento, en el otro era el IgG, ¿se acuerdan? Este es para complemento, pero a una temperatura de actividad, miren a qué temperatura, de 0 a 4 grados. Entonces van a hemolizar cuando estén a estas temperaturas. La etiología, la mayoría es idiopática, pero también puede ser secundaria. Hay infecciones, principalmente el Mycoplasma pneumoniae, la mononucleosis, la sífilis y siempre los síndromes linfoproliferativos. Entonces, aquí al revés, si yo hemolizo de 0 a 4 grados, ¿cuál es mi tratamiento? ¿Mm? No estará a 0,4 grados, pues no, estará a temperaturas mayores. Bueno, sigamos. Clínica. Generalmente en estos pacientes la anemia hemolítica va a ser asintomática. Cuando hay hemólisis vamos a tener presencia de hemoglobinuria, por lo tanto va a ser una hemólisis intravascular a diferencia de la otra, ¿no? Y lo que vamos a poder ver en algunas personas es esto, ¿no? La saprocianosis. La hemoglobinuria es fácil, se puede hacer una tira reactiva. Y lo que decíamos, si son pacientes que van a hemolizar con el frío, lo que tenemos que evitar pues es el frío, ¿no? Señora, prohibido viajar en invierno a Europa, prohibido, usted está prohibida de conocer el Polo Norte. Hay personas que inclusive cuando pasan por el área en el supermercado, de la parte de los congelados, también hemolizan, ¿no? Entonces hay que y esto más en ciudades europeas, ¿no? Donde las temperaturas son así más extremas, pero también pueden hacer eso. Por lo tanto, ¿qué necesito hacer? Si es secundario a una enfermedad de base, siempre es tratar la enfermedad de base, pero si es idiopática, tengo que evitar la exposición al frío, ¿no? En estos, los corticoides no son tan útiles en estas crioaglutininas. Más bien hay otros inmunosupresores como el rituximab, que es el anti-CD20, ¿no? Luego estaba el eculizumab y ahora ha salido otro anticuerpo monoclonal más, pero generalmente todos van para el sistema inmune, ¿no? A suprimir el sistema inmune. Y así como esta crioaglutinina que era del 20 al 30%, había una, no sé si recuerdan, que tenía nombre propio, la enfermedad de Donnan-Landsteiner o hemoglobinuria paroxística a Frigoli. Miren, es el menos del 1%, es súper rarísima, pero la describen. ¿Y por qué? Porque tiene una peculiaridad, que tiene doble temperatura de actividad, a 0,4 grados y también a 37 grados, con una hemoliza con la otra glutina. Etiología, virales, principalmente sífilis, mononucleosis infecciosa, ¿no? Y le pusieron este nombre porque fue este señor el que lo ha descrito, y entonces se ve que a temperatura de 37 grados pues hemoliza,
y a temperatura de bajo grado, pues aglutina, al revés, aglutina, hemólisis. Esto es para que tengan más que nada conocimiento de que existe esta, ¿no? Que a veces también pues les gusta, no en la universidad, pero fuera sí preguntar en exámenes, ¿no? Hemólisis intravascular, brusca, transitoria, generalmente es leve y lo que se le dice a los pacientes es que eviten la exposición al frío. Si hubiera necesidad de soporte transfusional, se da, pero recuerden que las bolsas de sangre, ¿dónde se guardan? Congeladas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en estos pacientes lo que hay que hacer es tener en baño María y ahora hay unas máquinas especiales para que la sangre ingrese calientita, porque si no, igual produzco más hemólisis. Eso es referente a cuando yo destruyo glóbulos rojos míos, ¿no? Yo destruyo mis propios glóbulos rojos con anticuerpos calientes o fríos. Y estos son ejemplos de cuando yo destruyo glóbulos rojos ajenos. La reacción posttransfusional es la más fácil de entender. Me ponen glóbulos rojos de otra persona y yo los destruyo. Hago hemólisis intravascular y esta puede ser muy grave. Generalmente no ocurre porque esto se trata mucho en lo que es la seguridad transfusional de todos los bancos de sangre, ¿no? Se hacen todas las pruebas de compatibilidad porque si no, esto podría causar hasta la muerte al paciente. Es una hemólisis intravascular, por lo tanto hay hemoglobinuria, se asocia muchas veces a dolor lumbar y son clínicas muy aparatosas. Disnea, presión torácica, como digo, esto puede ir y hacerse muy, muy grave e inclusive causar la muerte del paciente. Se ve muy raro. Ahora con toda la seguridad transfusional ya no. Y la otra es la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Cuando la mamá, por ejemplo, tiene el factor RH negativo, ¿no? El grupo sanguíneo con factor RH negativo, y el bebé pues es positivo porque el padre tal vez es positivo. Entonces, ¿qué pasa? En una primera gestación no pasa nada. ¿Por qué? Porque la mamá todavía no está sensibilizada ni nada. En una primera gestación, tal cual el COVID. La primera vez que me contagio, IgM, y ya cuando me quedan mis defensas o ya tengo la memoria, IgG. Pues la primera vez la madre puede hacer este tipo de anticuerpos IgM. Las IgM son bien grandes, tan grandes que no atraviesan la barrera placentaria, por lo tanto este bebé va a desarrollar tranquilo. Pero una vez que nazca, la mamá ya va a tener anticuerpos IgG para el RH positivo. Por lo tanto, en un segundo embarazo, si el niño es RH positivo, estos IgG sí atraviesan placenta, son chiquititos y pueden producir una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué se les hace a las mamás? Pues de acuerdo a las semanas de gestación, los ginecólogos van poniendo el anti-D o el anti-RH, ¿no? ¿Para qué? Para que las madres no estén sensibilizadas y no haya ningún problema durante el embarazo y después del parto. Luego las otras aloinmunes, habíamos dicho, pueden ser también por medicamentos, ¿no? Sulfonamida, dapsona, salicilatos, nitrofurantoínas. Bueno, hay una lista enorme. Yo acá he intentado poner las más comunes que yo supongo ustedes van a reconocer, principalmente la nitrofurantoína, creo, y las sulfonamidas. Y también hay sustancias tóxicas no medicamentosas, naftaleno, anilina, nitratos, nitritos, metileno, que también pueden producir esas anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Tienen que conocerlas todas? No, pero tienen que saber que sí pueden haber hemólisis por diferentes motivos, no por diferentes causas. Por lo tanto, esto es bien importante para el momento de la anamnesis, ¿no? No por las puras preguntamos medicación habitual para saber si tal vez alguna de estas tiene. ¿En qué trabaja? ¿No? Tal vez esté en contacto con alguna sustancia tóxica, ¿no? Y podría explicarme el cuadro en el caso estuviéramos frente a una anemia hemolítica. Hemos hecho las hemolíticas autoinmunes y las aloinmunes. Destruyó mis propios glóbulos rojos o glóbulos rojos ajenos. Esto era cuando teníamos el test de Coombs directo positivo. Entonces son las inmunes. Y cuando tenemos el test de Coombs directo negativo, tenemos las anemias hemolíticas no inmunes. O sea, no hay antígeno anticuerpo. Si no hay antígeno anticuerpo, debe haber algo más. Habíamos dicho nosotros las válvulas cardíacas que van a golpear todo el rato a los glóbulos rojos y entonces los van a romper.
No es un mecanismo inmune, es más mecánico. Lo mismo si hay una reparación intracardíaca, ¿no? Y la estructura del corazón ya no es la misma, puede romper glóbulos rojos. O si yo pongo a mi paciente en una circulación extracorpórea para operarle el corazón, por ejemplo, los glóbulos rojos van a pasar por todo el circuito extracorpóreo y también se pueden romper. Si hay alguna valvuloplastía, también mis válvulas ya no van a ser las mismas. Igual si hay una estenosis aórtica, también los glóbulos rojos van a salir como eyectados por ahí y se pueden romper. O si conecto a mi paciente a una máquina de hemodiálisis, también al pasar los glóbulos rojos por todos los cablecitos, las mangueritas esta de la diálisis, también se pueden romper. Entonces son formas de lesiones mecánicas, ¿no? De los glóbulos rojos, donde hay hemólisis, los rompemos también. Aquí, ¿cuál sería el tratamiento? No le voy a decir, bueno, señor, ¿qué hacemos? Se quita la prótesis, ¿no? ¿Cuál sería el único tratamiento que me quedaría acá? Compensarlo, darle lo suficiente de materia prima para que produzca. ¿Qué le doy? Ácido fólico, ¿no? Entonces, para las hemolíticas, siempre no se olviden el ácido fólico. Doctora, y si además tiene pérdidas sanguíneas, bueno, le podrás compensar el hierro después de dosarlo. Pero las hemolíticas, recuerden que es ácido fólico. Luego habíamos dicho que habían agentes infecciosos, infecciones que también podían hacer que haya anemias hemolíticas. Estos bichos sí, seguro que ustedes los conocen. Estreptococos, estafilococos, influenza, este hongo aspergillus, la salmonella, meningococo, neumococo, el Clostridium perfringens. Todos estos son gérmenes que nosotros vemos constantemente en el hospital, ¿no? Y también pueden producir una especie de anemia hemolítica. Para estos, pues es lo primero tratar la infección, ¿no? Después igual le doy un poco de fólico, pero lo primero es la infección. Y creo que con esto terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya, Marco. No hay preguntas al parecer, doctora. ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, doctora. Listo. Pues hazme un favor, ya, Marco. ¿Podrás tomar podrás tomar la lista dentro de la plataforma del Teams? Ah, descargo la lista. Sí, descargas la lista y me la pasas, que tengo que presentarla. Yo tengo aparte mi lista en el Excel y ya Ya, estamos. ya, doctora, ahí te lo paso. ¿Ya? Sí. Doctora, buenas noches. Listo. ¿Ninguna pregunta, chicos? Yo sé que es súper tarde, deben estar cansados, pero ¿alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Disculpe. Bueno, no es una pregunta sobre el tema, pero había entrado después de que tomó la asistencia para que lo pueda considerar, por favor. Listo, entonces lo damos por terminado, ¿sí, Gianmarco? Una compañera quiere preguntar, me parece, doctora. A ver, por favor. ¿Me escucha, Stephanie, se te doctora? escucha bajo. ¿Ahora sí me Eh, escucha? sí, pero el audio está muy bajo. Ay, doctora, disculpe, había ingresado, pero ya había tomado la lista cuando entré. No sé si pueda considerarme, por favor. ¿Cuál es tu apellido? Hola, Soy ¿tu Lorena apellido? Huertas. Huertas, doctora. Huertas. Sí, gracias. Ok. Huertas. Ya mira, tengo los 35, tengo muchos más en la lista, pero bueno, esta lista final es la que me sirve. ¿Ya la tomaste ahora mismo, Gianmarco? ¿Sí? Sí, doctora, ya le mandé.
Ya, listo. Con esta es la que me guío, ¿ya? Que es con la que hemos terminado. Listo. Muchas gracias, chicos. Bueno, que tengan buenas noches. Creo que nuestra próxima clase es el día jueves, ¿verdad? Por la mañana. Jueves. Sí, sí, doctora. Yo le aviso. Creo que sí me mandó. Ok, listo. Mm, Bueno, descansen, buenas noches y ya nos vemos el jueves entonces. Buenas noches. Gracias, gracias, Buenas doctora. noches, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Luego, gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.